Detienen a José Gregorio N., alias El Lastra, quien era reclutador para el cártel Jalisco Nueva Generación y estaba encargado del rancho Izaguirre. Despiden a José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad, asesinado el pasado fin de semana en Tulum. Las autoridades siguen investigando este lamentable caso. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que encabeza Kristi Noem, se estará reuniendo con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo viernes. Esta sería la primera reunión de un funcionario de alto nivel del gobierno de Donald Trump con el gobierno de México aquí en el país. Diputadas de todos los grupos parlamentarios llaman a votar en unidad en contra del dictamen de la sección instructora que considera improcedente el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, mismo que se puede discutir o se va a discutir mañana en el Pleno. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas, los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención y vamos directamente con toda la información. Y vaya que hay mucha información de la cual tenemos que platicarle. Vamos a iniciar con el tema del rancho Izaguirre, de Teuchitlán. Esta mañana se dieron detalles del modus operandi que existía en ese lugar, lo que derivó de las detenciones que hubo a lo largo del fin de semana, cuando se capturó a 3 ex policías del municipio de Tala, Jalisco, y a un presunto encargado de este centro de adiestramiento. Los exagentes capturados son José Antonio Solís Nava, detenido por la Policía Federal Ministerial en Colima por desaparición forzada; Gabriel Nieto Jiménez, aprendido un día antes por la Fiscalía de Jalisco; y Rubén N., a quien este sábado se le dictó prisión preventiva por desaparición forzada. Tanto el sábado se dio a conocer la captura de este personaje, José Gregorio Lastra Hermida. No lo pierda de vista. A este sujeto se le conoce como el Lastra o bien el comandante Lastra. Las investigaciones de gabinete dan a conocer que este sujeto sería el líder de la célula delictiva que está vinculada directamente con el reclutamiento de personas para el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero ¿quién es este sujeto? ¿Quién es el Lastra? El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que José Gregorio era reclutador para el cártel Jalisco y luego de su captura habló sobre lo que ocurría en el rancho Izaguirre. Este sujeto, el Lastra, detalló que se golpeaba, se torturaba, se asesinaba incluso a las personas que se resistían a ser entrenadas o bien que intentaban escapar de ese sitio. Estuvieron al menos a su cargo 2 centros de adiestramiento, el rancho Izaguirre y el otro en la localidad de El Amarillo. Estaba también bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza. Este sujeto es conocido como el Sapo o bien el 90, quien es jefe regional del cártel Jalisco para el estado de Zacatecas y para el estado de Nayarit. Desde mayo del 2024 hasta marzo del 2025, Lastra Hermida adiestró, se dice, a cientos de individuos para esta organización criminal. Antes de ser detenido, el Lastra se ocultó en Tala para luego ser capturado aquí mismo. Se le capturó aquí, en la capital del país. El pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación, y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital, donde fue detenido en compañía de Abril N.
Esta tarde se dio a conocer que ya fue vinculado a proceso José Gregorio Lastra. Para tener los detalles de este proceso judicial y qué es lo que sigue para este caso muy en particular, porque si ya se tiene a una figura tan importante en un caso que ha sido tan mediático y que ha movido muchas cosas alrededor de lo que ocurre con los grupos delincuenciales, me enlazo con mi compañero Rubén Mozo. Rubén, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien dices, un juez federal pues ya vinculó a José Gregorio Lastra Armida, quien apodan el Lastra, y quien de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, pues es el presunto jefe de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, que era la responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas en este rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y en otros predios de la citada localidad. Pero hay que dejar claro que el juez Mario Elizondo Martínez, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, pues lo vinculó a proceso por otros delitos que no guardan relación con el rancho. A él se le está vinculando a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de comercio de drogas y de comercio y portación de arma de fuego de uso exclusivo, con la agravante de haber sido un servidor público. También junto con él fue vinculada a proceso Abril Dianer Robles Vázquez, la mujer con la que fue detenida hace unos días. De acuerdo pues a este caso, pues él no está enfrentando el proceso en estos momentos por el caso de Teuchitlán. Está enfrentando un proceso a nivel federal por delitos del orden federal, como te comento, por delitos contra la salud. Sin embargo, pues ahora faltará que la Fiscalía General de la República, o en su caso la Fiscalía de Jalisco, pues le imputen delitos, entre ellos los del presunto homicidio y este reclutamiento y adiestramiento de personas, aunque sí se podrían configurar los delitos de delincuencia organizada a raíz de que pues se trata de un cártel del narcotráfico que presuntamente él era el encargado de este reclutamiento y adiestramiento de personas en este rancho Izaguirre, donde también se presume que había que personas fueron pues privadas de su vida en ese lugar. Jaime. Bueno, pues Rubén, muy atentos a lo que ocurra y sin duda será una pieza fundamental si queremos saber, como bien lo dijo hoy en la mañana el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, si este sujeto tenía un papel preponderante en la manera en la cual se quitaba de la sociedad a personas, a jóvenes bajo engaños y se llevaba a este tipo de campos de adiestramiento, será fundamental escuchar también de qué manera, quiénes lo apoyaban y cómo lo apoyaban. Así que estaremos atentos a su proceso judicial. Rubén, gracias por la información. Muy buenas noches. Hasta pronto. Pero, ¿cómo era el modus operandi del reclutamiento de José Gregorio Lastra? Este tuvo a su cargo un campo de grupo de colaboradores dedicado a un proceso a través de las redes sociales. Y una de estas redes sociales que hoy se dio a conocer, que es la que se utiliza o más se utiliza, es la red social TikTok, donde se encuentran diversas cuentas, donde se ofrecen oportunidades laborales que a ciencia cierta son falsas. Ante esto, el gobierno ya dio de baja a 39 perfiles en esta particular red social. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Siguiendo en el tema, en la conferencia matutina también hubo cuestionamientos sobre la existencia o no de restos humanos en el rancho Izaguirre. Recordemos que tanto la Fiscalía de Jalisco como el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, hablaron del hallazgo de restos óseos ahí, en Teuchitlán. Sin embargo, hoy
la presidenta y el secretario de Seguridad dijeron que no está confirmada la presencia de restos humanos. Por el rancho Izaguirre también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. ¿Hay ahí personas fallecidas? No sabemos. Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas. Sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. Bueno, y sobre las indagatorias en el rancho, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que más allá de cómo se ha vulnerado el lugar, es urgente que la Fiscalía General de la República inicie ya un proceso de investigación con la finalidad de determinar si hubo en este sitio o no restos humanos. Hasta ahora quien sigue teniendo ese predio en custodia es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Y es necesario para traer el caso ya. Hasta ahora, lo dijo el miércoles pasado, pues hay muchos problemas con esa investigación, pero se necesita que la Fiscalía General tome el predio y haga las investigaciones. Si hay ahí restos humanos o no, no lo tiene que decir la Fiscalía. Bueno, y en más información de seguridad, esta mañana la Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer que sigue 2 líneas de investigación para esclarecer el homicidio del secretario de la Policía Municipal de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, quien ya sabe, le informamos, murió luego de ser atacado a balazos por 2 delincuentes cuando llegaba a su domicilio la noche del viernes. Ese mismo día, la gobernadora Mara Lezama se había reunido con el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para abordar la estrategia contra el crimen en la entidad. Y tras la agresión, la mandataria aseguró que se va a aplicar todo el peso de la ley contra los responsables. Hoy, en conferencia de prensa, el fiscal Raciel López advirtió que el homicidio del exjefe policíaco no quedará impune. Se encuentran 2 líneas de investigación. La primera, este crimen se pudiese deber a las acciones que hemos emprendido de manera conjunta contra los grupos criminales con presencias en Tulum y Playa del Carmen. Y la segunda línea de investigación es la venganza por las acciones efectivas que realizó el secretario de Seguridad Pública en contra de grupos delincuenciales en anteriores actividades laborales. Que de ninguna manera permitiremos que este artero y cobarde crimen quede sin castigo, porque no hay ningún grupo delincuencial que sea más fuerte que el poder del Estado. En ese sentido, hoy la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó la mesa de seguridad allí en Tulum. En su cuenta de X dijo que, en coordinación con las fuerzas de seguridad, se revisaron y se reforzaron las estrategias que van a permitir construir la paz en esa entidad. Reiteró que se está trabajando en coordinación hombro con hombro para que nadie les arrebate a las y los quintanarroenses la tranquilidad que merecen, y reitera que los delitos, estos delitos en particular, no quedarán impunes. Y en más de este asunto, este lunes se realizó un homenaje al secretario de Seguridad de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista. Voy directamente hasta ese punto de la República. Edgardo Rodríguez, tienes todos los detalles. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, esta mañana, se realizó pues homenaje póstumo al secretario de Seguridad Ciudadana, pues aquecido el pasado viernes 21 de marzo en Tulum. La gobernadora del estado pues envió un mensaje contundente y aseguró que se van a realizar todas las indagatorias correspondientes con este asunto, sobre todo porque dijo no se va a permitir que se arrebate la tranquilidad de los quintanarroenses, sobre todo también de los turistas. La gobernadora del estado pues le dio el último adiós en este homenaje póstumo al secretario capitán de corbeta José Roberto Rodríguez Bautista.
En este mensaje también participó el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, quien aseguró que pues esto se debió principalmente a los resultados que se han dado en materia de seguridad en Tulum. También te puedo informar que la gobernadora hizo un anuncio para el reforzamiento de la seguridad no solo de Tulum, sino también de todo el estado, sobre todo con miras a fortalecer la estrategia de seguridad para las vacaciones de Semana Santa, que están a unas semanas de iniciar. Y bueno, pues en estos homenajes pues también se le dio el último pase de lista por parte de la corporación, con la participación también de elementos activos de la Secretaría de Marina. Y es que hay que señalar que hoy el secretario acaecido pues era elemento activo de la Marina y también elemento activo de las Fuerzas Especiales. La gobernadora pues enfatizó que se agotarán todas las líneas de investigación para dar con los responsables. Bueno, Edgardo, pues atentos a lo que vaya a suceder. Veíamos también ya las declaraciones de la propia gobernadora, de lo que dice también el propio presidente municipal de Tulum. Estaremos atentos a las líneas de investigación y, por supuesto, a cómo se han comprometido también los propios funcionarios a que este hecho no quede en la impunidad. Edgardo, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Siguiendo con temas que tienen que ver con la seguridad, gracias a patrullajes encabezados por la Marina, fue localizado un mega laboratorio clandestino en el centro del país, en Zacatecas. La historia la tiene mi compañero Omar Hernández. Durante patrullajes de vigilancia terrestre encabezados por la Marina en Valparaíso, al norte de Zacatecas, militares, guardias nacionales y agentes de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública localizaron un megalaboratorio clandestino que producía drogas sintéticas en proporciones industriales. Se trata de un complejo instalado en casi 40 hectáreas de zona federal, hallado el viernes pasado en las inmediaciones de la comunidad Carrizalillo, enclavada en la sierra. Laboratorios con la elaboración de drogas, para la elaboración de drogas sintéticas. Pues estamos en el área del Cártel del Pacífico, Cártel de Sinaloa. En el lugar encontraron sustancias, precursores y materiales suficientes para elaborar 27 toneladas de metanfetamina o 698.250.000 dosis, según datos de la Armada. El lugar fue destruido con explosivos para que no sea reutilizado y lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad federal. Si no hay esa materia prima, no se va a poder tener el producto. No existe. Y aquí estamos representando millones de dosis que pudieron haber llegado a jóvenes o a las fronteras y no llegaron porque lo destruimos. A pesar de la construcción artesanal del complejo, en él había equipos sofisticados como 36 reactores, 9 mezcladoras y 62 condensadores. Los encargados del lugar lograron escapar. Llegamos y ya está abandonado. Precisamente los sistemas de comunicaciones que tienen aquí han permitido que la gente ya no se encuentre. Ya no encuentras absolutamente a nadie en estos campos. No hemos tenido un solo enfrentamiento. Los patrullajes en las inmediaciones continúan ante la posibilidad de que existan más instalaciones similares. Están contentas todas las autoridades por esto que se está haciendo en esta parte de Zacatecas, que no se había hecho. No hay antecedentes, entonces sigan echando ganas, todavía no se termina este trabajo. Desde Zacatecas para Milenio Noticias, Omar Hernández. Y miren, ya que estamos en temas de narcolaboratorios y lo que ocurre en el país, vea lo que conocimos a través de los medios de comunicación a nivel internacional. Nos vamos hasta África, en Kenia. Ahí fue localizado un narcolaboratorio que está vinculado presuntamente al cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí tenemos los detalles. Autoridades de Kenia localizaron un laboratorio clandestino vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Para el gobierno de Estados Unidos, se trata de la primera operación a gran escala de los cárteles mexicanos en el continente africano. Según el informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado publicado el 12 de septiembre de 2024, el gobierno de Kenia desmanteló el laboratorio dedicado a la producción de metanfetaminas en la ciudad de Namanga. La operación permitió detener a 6 personas, entre ellas al mexicano Alvarado Israel Vera, exagente de investigación, quien habría sido contactado por otro de los detenidos.
debido a su experiencia con drogas sintéticas. El gobierno keniano asegura que el cártel Jalisco no consiguió poner en marcha sus actividades criminales en ese país. Por su parte, el estadounidense presumió que el aseguramiento del lugar fue gracias al apoyo de la DEA. Por parte de México, el único pronunciamiento ocurrió el 21 de marzo, cuando la embajada en Kenia emitió un comunicado donde rechaza dar detalles sobre el proceso del mexicano detenido, pero afirma que se le proporcionará asistencia consular. Milenio Noticias. Miren, una acción coordinada entre fuerzas federales y estatales, 2 presuntos integrantes de una célula criminal fueron detenidos durante cateos simultáneos realizados este fin de semana en varios sectores de Culiacán y en Sinaloa. Los detenidos son Jesse Kevin N., de 22 años, y Juan Carlos N., de 33 años. Este último ha sido identificado en las investigaciones como posible implicado en un ataque ocurrido el 19 de enero en el fraccionamiento Los Ángeles, en el que murieron el niño Gael Alexander y su padre. Recordará un caso que le tuvimos aquí en Milenio 19 horas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante los operativos las autoridades aseguraron, escúchelo bien, 20 kilos de cocaína, precursores químicos, dosis de metanfetamina, armas, cartuchos y 6 automóviles. Sobre el asesinato de Alejo Cedillo y José Luis López Cedillo, primer regidor y secretario técnico del Ayuntamiento de Cuilán, hoy se sabe algo que de verdad debe de ponernos a pensar qué es lo que está ocurriendo con la juventud en este país. De acuerdo con las investigaciones, un adolescente de 17 años habría sido el autor material en estos hechos, donde habría sido ayudado por 3 adultos, todos ellos aparentemente ligados a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Se sabe que el adolescente aparentemente llegó a este lugar en una motocicleta acompañado de un hombre identificado como Santiago N., y ambos emprendieron la huida tras el ataque. Otros 2 adultos han sido identificados ya como Ulises N. y Arturo N. Fueron señalados de participar para ayudar al adolescente a escapar. Vaya situación. Un adolescente de 17 años, el presunto asesino de estas 2 personas allá en Ucuilán. Esta mañana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que se ha emitido una ficha roja para localizar a quien fuera su sucesor, al gobernador de la entidad o exgobernador, Silvano Aureoles. La Interpol ya busca en todo el mundo a quien fuera el dirigente, en este caso el gobernador de esta entidad. Asegura que el exmandatario no es un perseguido político, sino un prófugo de la justicia por posible peculado. Reveló además que la Interpol también trabaja ya para localizar a otros 3 ex colaboradores de Silvano Aureoles. Se han girado fichas rojas también ante la Interpol de los demás implicados, entre ellos el exgobernador, por los delitos que se les imputan. Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con los detalles de la reunión que sostendrá Kristi Noem, la secretaria norteamericana, con la presidenta Sheinbaum hacia final de esta semana. Vamos con temas de la relación entre México y Estados Unidos. Hoy se anunció que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, se va a reunir el próximo viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum, siendo esta la primera reunión de un funcionario del gabinete de Donald Trump con el gobierno de México en ese sentido. Además, estamos a prácticamente 9 días de que entren en vigor los aranceles recíprocos que anunció el presidente Donald Trump. Vamos a platicar más de estos temas con nuestro compañero José López Zamorano, colaborador de Milenio. José, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Sí, en efecto, se trata de esta primera visita de alto nivel a México. La secretaria anunció que se reunirá, como bien dijiste, con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también con el canciller Juan Ramón de la Fuente. No será el único país que visite, de hecho iniciará su visita con un encuentro con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, después procederá a un encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y tiene lógica porque de alguna manera la secretaria busca potenciar estas deportaciones y buscar más aceptación de parte de los migrantes que sean deportados. Como sabemos, hasta el momento la administración Trump no ha logrado cumplir sus metas originales de detenciones y deportaciones. Estimaba alrededor de 1.200 a 1.500 al día. Sin embargo, ha tenido algunos problemas, entre ellos logísticos. No tiene personal, no tiene dinero,
le hace falta un poco más de logística también para encontrar a estas personas que quiere deportar, y ahora más, tiene una barrera en los tribunales de Estados Unidos. Jaime, como sabemos, hay una confrontación legal en este momento entre el presidente Trump y un juez del Distrito de Columbia, James Bosworth, que le suspendió estos vuelos de migrantes venezolanos y migrantes a El Salvador debido a la invocación de la ley de enemigos extranjeros. El juez dijo que esto parece que es ilegal, le ordenó devolver a Estados Unidos físicamente a 261 migrantes, presuntos pandilleros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha MS-13, pero el presidente no cumplió y ahora esto está en una corte de apelaciones. Y precisamente en este mismo día, la jueza Patricia Millet de la Corte de Apelaciones, donde la administración Trump llevó esta queja, le dijo a los abogados del Departamento de Justicia de forma muy severa que ni los nazis durante la Segunda Guerra Mundial fueron tratados de esa manera como la administración Trump está tratando en este momento a los migrantes indocumentados, porque en esa ocasión los migrantes tenían derecho a ser presentados ante un juez, como lo hizo el presidente Franklin D. Roosevelt. En este caso, la gran queja de los grupos de derechos humanos es que estos migrantes ni siquiera fueron presentados ante un juez. Muchos niegan ser pandilleros, algunos no tienen ni siquiera un récord criminal, como es el caso del futbolista venezolano Jersey Reyes Barrios, que según su abogada, esta persona simplemente por el hecho de que tenía un tatuaje del Real Madrid e hizo unas señas en un mensaje de redes sociales, esa fue la única evidencia que tienen en su contra. Así que en este momento estamos en el centro de una gran disputa legal que probablemente, Jaime, llegará a la Suprema Corte de Justicia, y es en este contexto que la secretaria Noem realizará su visita a América Latina, empezando por El Salvador, Colombia y México este viernes. Pues sí, son las prioridades, ¿no?, de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, en estos últimos días, con aviones que han sido, bueno, estos traslados que ya dábamos cuenta de venezolanos que llegaban directamente a El Salvador, lo que ocurre con la frontera México-Estados Unidos, las últimas declaraciones del propio Marco Rubio, destacando lo que ha sucedido, prácticamente 0 cruces de migrantes, pero todavía están poniendo el tema del fentanilo y la llegada de droga, y ya veremos con Colombia, que ahí sí tengo pues alejado las declaraciones y los sucesos que ha ocurrido con este país del sur del continente, José. En efecto, sí ha habido estas diferencias de alguna manera, ¿no?, que se han gestado con los países de la región, y como sabemos, hasta el momento la administración Trump mantiene esta posición de que a menos de que encuentre soluciones satisfactorias, acciones por parte de estos gobiernos, específicamente de México, sigue con su plan de imponer aranceles comerciales a partir del 2 de abril. Como sabemos, hubo una suspensión, un paréntesis de un mes, pero todo indica que podrían seguir adelante. Y sin embargo, en esta jornada también hay que decir que se sembró mucha confusión, porque además de 2 reportes de prensa que indicaban que probablemente estas acciones de los aranceles recíprocos que se aplicarían a partir del 2 de abril serían un poco limitados, dejando para otro día, por ejemplo, sectores tan significativos económicamente como los automóviles, la farmacéutica, la madera, el cobre, los microprocesadores. El presidente Trump también dio a entender que probablemente tendría un elemento de flexibilidad, y esto fue interpretado como música para los oídos de la Bolsa de Valores de Nueva York, Jaime. El índice Dow Jones, que había estado perdiendo terreno en medio de una semana de volatilidad, subió más de 2 puntos porcentuales, el Standard & Poor's 1.75, 1.5, el Nasdaq. De alguna manera esto está siendo visto por los mercados como una manera de que probablemente el presidente no va a ser tan estricto como lo había hecho, y además parece ser que podría ser limitado a 15 países. Ellos lo llaman los 15 sucios. No han dado una lista oficial, pero en algunos de las solicitudes de consultas que hizo la representación comercial de la Casa Blanca se enumeran 15 países. En esa lista está incluido México como uno de los países donde tienen un mayor superávit comercial frente a la economía de los Estados Unidos. Así que en este el momento de confusión, porque las señales de Trump cambian básicamente minuto por minuto, es como estamos esperando lo que sería ya la oficialización el 2 de abril, de lo que vaya a ser en materia comercial. Pues ya veremos, José, qué es lo que ocurre. Y sí, ya decíamos, la cuenta regresiva va en 9 días. Ya estaremos muy atentos y seguramente estaremos tocando tu puerta, José. Cuídate mucho. Excelente inicio de semana. Gracias, Jaime. Buenas noches. Hasta pronto. Y mire, ya en más temas de Estados Unidos, la cadena Fox News reveló que legisladores del Partido Republicano estarían alistando una iniciativa que le autorizaría al presidente Donald Trump usar
a las fuerzas militares estadounidenses para combatir a los 9 cárteles que fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellas, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, el cártel del Golfo, Guerreros Unidos, bueno, el Tren de Aragua y otros tantos más, ¿no? La Mara Salvatrucha de El Salvador, el Clan del Golfo de Colombia. Vaya, hay varios en esa lista, ya que de acuerdo con la resolución representan un claro peligro para el pueblo estadounidense. Esto se cocina desde los legisladores republicanos. Y nuevamente el Comando Norte de Estados Unidos desplegó un buque en las aguas internacionales de su frontera sur. Se trata del buque USS Spruance y su misión será combatir el tráfico de drogas y la migración ilegal que sea realizada por mar. Este es el segundo destructor que ha desplegado el presidente Donald Trump o la administración del presidente Donald Trump para cumplir con su orden ejecutiva y combatir el tráfico de fentanilo y la migración ilegal después de que el USS Gravely fuera enviado a aguas internacionales para el sur de la frontera con los Estados Unidos. Vamos con temas de la política nacional. Uno de los temas que ha marcado la agenda en estos últimos días es lo que está ocurriendo alrededor del desafuero o no contra el diputado Cuauhtémoc Blanco por su presunta violación en grado de tentativa. Sobre ese tema, diversas legisladoras del propio partido, del propio Morena, han comenzado a juntar votos para impedir que se deseche esta solicitud. Fernando Damián, tienes todos los detalles porque hoy hubo, como todos los lunes, junta de la Junta de Coordinación Política y hay tema importante y hay también un futuro no muy alentador para Cuauhtémoc Blanco en caso de que se pongan de acuerdo en el Pleno. ¿Qué es lo que ocurre, querido Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Jaime, muy buenas noches. Pues efectivamente, gran expectativa alrededor de este tema. Comentarte que ya la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como bien señalas, convocó a discutir y votar pues esta solicitud, este dictamen de la sección instructora que prevé desechar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Morelos contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco. Y sí, efectivamente, es una bancada, una mayoría parlamentaria de Morena, que en este momento parece dividida, Jaime. Ya son pues una decena, por lo menos, de diputadas de este partido, quienes públicamente han expresado su desacuerdo con la eventual exoneración de Cuauhtémoc Blanco, y ellas han llamado insistentemente tanto a sus correligionarias como a diputadas de otros partidos para rechazar esta propuesta y, por el contrario, impulsar que inicie el juicio de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco, como bien señalas, acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana. Al respecto, recogimos las opiniones, recogimos el ambiente que existe previo a esta sesión, y si tú quieres, vamos a ver el trabajo que preparamos. Con un llamado a votar en conciencia y rechazar cualquier presión, diputadas de Morena como Gabriela Jiménez, María Teresa Ili y Anaís Burgos, así como 33 del PAN y 13 de MC, buscarán este martes sumar los votos de las 251 legisladoras en el Pleno de San Lázaro para impedir que se deseche la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Morelos contra el exgobernador de ese estado, Cuauhtémoc Blanco. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados discutirá y votará en sesión ordinaria el dictamen de la sección instructora que plantea mantener con fuero al también exfutbolista acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana Nidia Fabiola. No obstante, la vicecoordinadora morenista Gabriela Jiménez convocó a sus correligionarias y representantes de otras fuerzas políticas a rechazar el proyecto y continuar el proceso de desafuero sin admitir cuestión alguna sobre su voto. Las diputaciones le duran 3 años, pero los valores, la congruencia son para toda la vida y la gente va a ver cómo votar. Así que vamos a ser juzgados por la historia. Este es un voto de conciencia para que cada diputada y cada diputado diga cómo quiere ser recordado y cómo quiere ser reconocido por una persona que con congruencia no. El líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, negó que haya presiones sobre las diputadas para evitar que Cuauhtémoc Blanco rinda cuentas ante la justicia.
todas las mujeres las respetamos y las queremos mucho. Con nadie hablar, cada uno tiene su propio criterio. No hay coerción en contra de la ley. La votación para desechar o admitir la solicitud de procedencia se hará en el tablero electrónico con nombres y apellidos de los legisladores para evitar cualquier suspicacia. Tiene que ser votación nominal, entonces tampoco para que no especulemos de si lo van a hacer a mano alzada, que si van a contar bien en tablero y cada quien haciéndose responsable de su voto. Para Milenio Noticias, Fernando Damián. Fernando. Así es, Jaime. Pues en estas circunstancias, todo listo ya para la discusión y votación de este tema en el Pleno de la Cámara de Diputados. Diríamos que de pronóstico reservado, veremos qué es lo que va a ocurrir mañana. Oye, Fer, por último, ¿cuál es la dinámica? ¿Los diputados se presentan ante el Pleno, dan algún punto de algún posicionamiento? ¿Esto se puede extender por varias horas? ¿Cómo es? De acuerdo con el formato que aprobó esta mañana, este mediodía, la Junta de Coordinación Política, Jaime, cada uno de los diputados, primeramente hará una presentación el presidente de la sección instructora, Hugo Eric Flores, y posteriormente habrá 2 rondas de posicionamientos, un legislador por cada grupo parlamentario, y al final, pues, se abrirá el tablero de votación para que los 500 diputados, en caso de estar todos presentes, pues puedan manifestar su voluntad a favor o en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. O sea, esto se puede extender por varias horas. Quizás 2 o 3 horas, Jaime. Son solamente 2 rondas de participaciones de los legisladores, ese es el límite. En consecuencia, no se avisora una sesión maratónica para este tema. Bueno, pues ya veremos. Y como bien lo comenta, hoy tuve la oportunidad de platicar con la coordinadora del Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, y ella dice que es un momento clave para ver si ese techo de cristal se rompe y qué es lo que ocurre en ese sentido con las legisladoras que han levantado la voz y si se puede conseguir esta mayoría. Ya veremos qué es lo que ocurre, Fer, y seguramente tú nos estarás contando esa historia el día de mañana. La cifra mágica, 251 votos, Jaime. Veremos si las diputadas, que precisamente son en total 251, logran reunir esa cifra sin posibilidad de que pues haya alguna intervención, ¿verdad? Pues sí, ya veremos qué es lo que ocurre. Fer, cuídate mucho, que estés muy bien y mañana regresamos contigo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Vea las imágenes que le vamos a presentar. En redes sociales se han hecho virales las imágenes de cómo un hombre utiliza a su hija para robar una tienda. Estos hechos ocurrieron en Tecámac, en el Estado de México. De acuerdo con las cámaras de videovigilancia, el hombre ingresó a esta tienda en compañía de su pequeña hija, quien la llevaba unos patines, por lo que se acercó hasta el mostrador y ahí le entregó un bote completito de chocolates a la menor, quien momentos después se lo regresó para después ocultarlo y así salieron tranquilamente del sitio. Los dueños del negocio aseguran que su intención al difundir este video no es por el valor de los chocolates, obviamente, sino por la acción que está realizando este sujeto y que es valiéndose de su hija menor, utilizando a la hija, está robando de una tienda, siendo un ejemplo totalmente negativo para la pequeñita y por supuesto también esto genera pues una distorsión en el crecimiento y en los valores de una niña que está en pleno desarrollo. La persona esta estaba en la parte de afuera del establecimiento, estaba la lluvia y nosotros pensábamos que se estaba resguardando de la lluvia, ¿no? Al día siguiente, pues tocó surtir la tienda y a la hora de acomodar los dulces nos percatamos de que no está el bote de los dulces. No es por los dulces, no, sino más que nada pues la acción, ¿no? El ejemplo que da. Nos quejamos muchas veces de que cómo estamos en la delincuencia y ve los ejemplos que estamos dando, ¿no? Se lo hubiera regalado porque lo hemos hecho con otros niños y no es la primera vez que pasaría, pero es 1000 veces yo creo que eso a hacer lo que hizo este señor. Pues muy cierto lo que dice ahí este dueño de la tienda. Ya veremos qué es lo que ocurre. Se dice que el DIF del Estado de México ya también está tomando cartas en este asunto. En este espacio le damos seguimiento al caso de Toñito,
Este pequeñito que fue asesinado luego de ir a jugar pues, videojuegos a un lugar ahí cerca de su casa. Hoy, Mario Andrés N., el presunto responsable de estos hechos, fue vinculado a proceso. Mario Rodríguez, tienes la actualización de este tema. Mario, tú nos dabas a conocer y dabas cuenta de una fotografía exclusiva. Recuérdanos un poco de que este sujeto, el presunto implicado, incluso se dio tiempo de estar en las brigadas ciudadanas de los vecinos buscando al niño que presumiblemente asesinó horas antes. Mario, te saludo, ¿cómo te va? Buenas noches. Excelente noche, Jaime, te saludo a ti y a todo el auditorio. Fíjate que sí, Mario Andrés N., como bien señalas, bueno, pues aparentemente se tomó el tiempo para tomarle el pelo a los vecinos de la comunidad de San Pedro Citepec, del municipio de Tenango del Valle, y fingir que buscaba en este caso al pequeño niño Toñito. ¿Qué fue lo que sucedió? Este lunes, bueno, pues fue celebrada una audiencia en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, y hay que escuchar por su presunta participación en el delito de portación de arma, y por ello fue vinculado al proceso. ¿Qué es lo que dijo la Fiscalía General de Justicia mexiquense? Bueno, pues en esta indagatoria señalan que el sujeto fue visto en la calle León Guzmán del citado municipio cuando una brigada de 50 personas acompañadas de 2 policías de la Secretaría de Seguridad mexiquense se acercaban precisamente a la inmediación. Mostró una actitud totalmente sospechosa y evasiva, y en consecuencia los elementos policíacos lo detuvieron en el sitio. Junto con él, Jaime llevaba un teléfono celular y un arma punzocortante, un cuchillo de 10 centímetros aproximadamente con un mango de plástico. No pudo acreditar por qué lo llevaba y en consecuencia fue detenido, presentado ante la agencia del Ministerio Público y hoy ya fue vinculado a proceso. Ahora hay que hacer el apunte. Mañana habrá de ser celebrada una segunda audiencia en su contra, y es que el fin de semana la Fiscalía mexiquense, cuando este sujeto estaba en reclusión, le cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de homicidio en este caso, y es en agravio de este pequeño niño Toñito de 9 años de edad. En esta tesitura hay diversas agrupaciones que ya se han sumado precisamente al reclamo de justicia. Los vecinos no dejan solo a la familia, en este caso de este pequeñito, Jaime, y bueno, ya hay algunas voces que se han expresado al respecto. ¿Qué te parece si escuchamos qué fue lo que dijo uno de los abogados en este caso de Toñito y regresamos con algunos apuntes más? Y velar por su seguridad. El Poder Judicial el día de hoy ha sido ejemplar en dictar una prisión preventiva justificada en contra del agresor, para que permanezca en prisión preventiva. Eso significa la prisión preventiva justificada, que el proceso lo lleve dentro del presidio. Por supuesto, los derechos humanos son para todos, pero en este caso, los derechos humanos más transgredidos, más lesionados, son los de la señora y de la persona que nosotros conocemos. Me voy a reservar hacer mención en cuanto a la persona. Bueno, Mario, pues un hecho que ha consternado a la sociedad allá en Tenango. Veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Mario. Cuídate. Muy buenas noches. Gracias. Excelente noche. Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve. Vamos a regresar con mucho más de lo que está ocurriendo en el CCH Vallejo. Hace unos momentos, vea, hay una toma en este sitio. Se ha reportado la irrupción de grupos porriles encapuchados. Esto y más cuando regresemos. Como le decía, esta tarde se reportó, mire, la irrupción de grupos porriles encapuchados. Los hechos sucedieron a las 4 de la tarde y se dieron como protesta por supuestos casos de acoso sexual al interior del plantel, ahí de este CCH. Vea nada más las imágenes. Además, también exigen comedores comunitarios. Esto fue lo que vivieron los estudiantes de este CCH. Voy entrando, mi turno empieza a las 3 y ya estaba cerrada la escuela. La verdad es que pues hay una muy mala organización de parte de los estudiantes. Nadie está claro de lo que quiere y pues ahorita ya se están metiendo los grupos porriles, entonces es un despapalle. Sí, lastimosamente yo soy turno matutino, yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y bueno, gracias a Dios sí entré a mis clases las primeras 2, pero ya después de las 11, 12 es cuando se arma el desastre. Todas las semanas pasadas han estado así. Muy desestabilizador, más que nada siento que es el propósito de este tipo de personas que vienen con grupos de choque precisamente a causar desorden dentro de la institución. Vamos ahora con la agenda internacional. Escuche lo siguiente, es una historia importante. El director de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, no lo va a creer, reveló que por error fue añadido un chat grupal de funcionarios de altísimo nivel en Estados Unidos, donde
El reportero, hágame usted el favor, suerte de reportero al final del día, se enteró de todos los planes de ataque del gobierno de Estados Unidos en contra de los hutíes. De acuerdo con un artículo que escribió, vio en el chat que se encontraban funcionarios como Pete Hegseth, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance, quien incluso criticó parte de los planes de Donald Trump. Hay como cosa también. Al respecto, la Casa Blanca confirmó que el periodista había sido incluido por error y que el presidente Trump no estaba enterado de los hechos. No, hombre, pues alguien seguramente no va a terminar la semana en ese encargo tan importante que tenía. ¿Cómo ve? Lo incluyeron, se enteró de todo y ya hizo un artículo en la revista a la cual trabaja. Y hablando del gobierno de los Estados Unidos, la policía de Alejandría, en Virginia, encontró sin vida el cuerpo de Jessica D. Amber. Ella era la fiscal del estado quien renunció a su cargo luego de la toma de protesta de Donald Trump. Al respecto, ya se iniciaron las investigaciones sobre las causas del fallecimiento de esta exfuncionaria. Será el médico forense de la entidad quien dé a conocer los resultados. Ahora vamos hasta Roma porque luego de pasar más de un mes hospitalizado por una complicación respiratoria, el domingo el Papa Francisco hizo su primera aparición pública. El Santo Padre salió a uno de los balcones del Hospital Gemelli y ahí, a pesar de mostrar una voz débil, no dudó en saludar y agradecer a los cientos de fieles que se habían congregado frente al hospital. Minutos después, en medio de un importante despliegue de seguridad, fue conducido a su residencia en el Vaticano. Aunque el sumo pontífice lucía cansado y más delgado de lo habitual, los médicos estimaron que su salud ha mejorado lo suficiente como para que pueda ya restablecerse en su casa. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava. Ana Cari, vamos a hablar de negocios. Hoy hubo indicadores económicos dados a conocer por el INEGI. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto iniciando la semana. En efecto, el INEGI reveló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió 0.14% durante la primera quincena de marzo. Esto en su comparación con la quincena anterior, lo que llevó a la inflación a colocarse en una tasa anual de 3.67%. Y con ello se puede ver una tendencia clara hacia la baja en este importante indicador económico. Y es que hay que recordar que cerró 2024 con una inflación de 4.44% y de ahí se ve completamente cómo va hacia la baja este indicador. Aunque tuvimos un pequeño repunte en febrero, la tendencia a la baja sigue. De hecho, los analistas de Grupo Financiero B por Más señalan que este comportamiento tiene que ver con las celebraciones adelantadas de Semana Santa que este año se presentan antes que en su comparación con 2024. Ante estas cifras, Banamex prevé que la inflación termine este año en alrededor de 3.8% y si bien es un buen nivel, todavía no está dentro del objetivo del Banco de México, que es de 3%. En cuanto a la inflación subyacente, que mide de mejor manera la tendencia de los precios debido a que excluye los bienes más volátiles como los alimentos y la energía, esta llegó a una tasa quincenal que subió a 0.24% y a 3.56% en su comparación anual. El INEGI indicó que el tomate verde fue el producto que tuvo el mayor aumento de precio en este periodo, con un alza de 10.5%. A este le siguió el limón, que subió 9%, y el transporte aéreo, con un incremento de 6.1%. Por el otro lado, los que más cayeron de precio están los chayotes, con una caída de 9.2%, la cebolla con 6% y los nopales con 5.6%. En otro indicador importante, el INEGI reveló también el indicador
indicador global de la actividad económica, donde ratificó que la economía mexicana disminuyó 0.2% durante enero en su comparación con diciembre, con lo que suma 2 meses consecutivos a la baja. Así que hay noticias de diversos tipos en estos indicadores económicos, Jaime. Bueno, pues ya muy probablemente, Ana Cari, reunión de política monetaria el próximo 27, esta misma semana. Banco de México afilará seguramente las tijeras, habrá seguramente, como los analistas ya lo están señalando, un recorte de 50 puntos base en la tasa de referencia, pero no adelantemos vísperas. Ya veremos qué dice, sería la novena, ¿eh? Bueno, la dejaré en 9% y sería la sexta consecutiva, así que ya veremos qué ocurre. Ana Cari, buenas noches. Muchas gracias, Jaime, muy buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos. Ya está Minelli Ataide aquí con nosotros y va a hablar de algo bien importante que está pasando en Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, mi querida Minelli? Así es, Jaime, muy buena noche. Hoy, 7:10 de la noche, empezó ya el partido de béisbol. Ya se dijo el Play Ball, exactamente, ¿no? ya se dio el Play Ball, justamente que juega por primera vez Red Sox en Monterrey y bueno, con 2 partidos de exhibición, recordemos, frente a Sultanes, lo hace obviamente previo a este Opening Day que será el próximo jueves y bueno, cuando por cierto, recordemos, van a enfrentar a Texas Rangers, pero empezó 7:10 el primero de esos 2 partidos y para más detalles me enlazo con mi compañero Aarón Hernández, quien nos tiene todos los detalles. Adelante. Amigos de Milenio, la afición, continuamos en esta fiesta desde el Estadio Móvil Super. Ya se cantó Play Ball, ya se está llevando a cabo este primer juego de la serie internacional de pretemporada entre los Sultanes de Monterrey y los Boston Red Sox. A pesar de que en el Diamante, en el terreno de juego, ya se está llevando a cabo este encuentro, la fiesta continúa por acá en esta explanada del Estadio Móvil Super, y es que tanto directiva de los Sultanes de Monterrey ha estado preparando, mejor dicho, una auténtica fiesta, con grupos, con fiesta, es decir, absolutamente nadie se quiere perder este magno evento del rey de los deportes, sacando estas playeras conmemorativas de los Sultanes de Monterrey, una fiesta para niños, para los grandes de la familia, obviamente absolutamente nadie quiere faltar esta auténtica fiesta. Todo esto previo a que arranquen las temporadas. Por un lado, la de Grandes Ligas. Este jueves Boston se estará midiendo a los Texas Rangers. Mientras tanto, el equipo de Sultanes de Monterrey ya preparándose para el mes de abril, para la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya se está llevando a cabo este juego y aquí seguimos por acá desde el Estadio Móvil Super. El día de hoy, primer juego de esta serie de pretemporada. El día de mañana será el segundo a las 5 de la tarde. En la información desde el Estadio Móvil Super, regreso con usted hasta el estudio. Gracias a Aarón Hernández y rápidamente, Jaime, recordemos que ayer la selección mexicana por fin pudo ganar este título de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Nunca lo habíamos ganado. No, 3. Estábamos ahí apoyando. No te vi jugando. Pero bueno, obviamente, la verdad es que con un descuido terrible de la selección de Panamá, que parecía que estaba jugando voleibol, pero justo eso en el minuto prácticamente final del tiempo reglamentario se da ese gol de penal, ¿no? De Raúl Jiménez, los 2 goles de Raúl Jiménez y todos los goles de México de Raúl Jiménez en este torneo. Y bueno, lo consigue por primera vez. Recordemos que Estados Unidos había sido el campeón en las 3 ediciones anteriores desde que se llevó justamente a cabo este torneo. 2-1 gana la selección mexicana y bueno, hace respirar al Vasco Aguirre sin duda alguna. Tiene crédito ya de aquí al Mundial. Ya veremos, Minelli. Cuídate mucho, buena semana. Buena semana igualmente, buenas noches. Gracias. Quédese con Pedro Gamboa, nosotros mañana aquí a las 7 de la noche.